Se perdieron. Que vamos a empujar los talentos que están aquí, tanto para música como para cantar, entre la juventud. Amén. Sí, porque, ¿sabes una cosa, mis hermanos? Lo bueno es que cuando uno está adorando al Señor y alabando al Señor, nosotros nos tenemos que detener donde hasta donde llega esta música. Pero sin embargo, si tenemos música en vivo, entonces podemos, si es posible, nada más 2 cantos o 3 cantos. Y esto hace que uno se goce. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra que nosotros decimos, se lo estamos diciendo al Señor. Y el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces tratemos de no cortar que el Señor se mueva en medio nuestro. Entonces, te iré pidiendo a los talentos que trabajen con esto para tener nuestro canto en vivo. Y se puede. Se puede. Amén. Porque con el poder de Dios voy a dirigir estos cantos que vamos a hacer. Amén. Y sin más introducción, mis hermanos, vamos a poner al hermano Nelson. Vamos a llamar al hermano Nelson, porque él es el vocero en este día, el vaso usado por Dios para hablarnos. Así que vamos a abrir nuestros corazones, porque cuando venimos aquí es a gozarnos no solamente con los cantos, sino con la palabra de Dios. Amén. Así que mi hermano Nelson. Gracias, pastor. Dios le bendiga grandemente. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozaron en la adoración? Gloria a Jesús. Me gozan las hermanas que cada día más lo hacen mejor. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y que cada vez que en cada alabanza, en cada cántico, exaltamos a nuestro Dios y nos gozamos. Así que ya los pequeños pueden pasar a sus clases. Espero que se gocen y aprendan mucho. Gloria a Jesús. Vive Dios para siempre. Los adultos nos quedamos aquí. Vive el Señor. Dios bendiga una vez más a los que están en las redes sociales, los que nos siguen por internet. Que también Dios añada bendición a ustedes, a sus vidas, que esté trayendo refrigerio a sus corazones a través de su palabra. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias Romanos 9. Estaremos hablando desde el capítulo 1 hasta el 16. Amén. Es lo que hemos leído en la apertura del culto. Estaremos hablando allí de las promesas soberanas de Dios que se cumplen. ¿Cuánto lo creen? Las promesas de nuestro Dios son soberanas y se cumplen, porque Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Gloria a Jesús. Me voy a poner en oración para que Dios me esté dando sabiduría y entendimiento. Amén. Así que le pido a mis hermanos que no dejen de orar por mí, para que el Señor siga obrando en mi corazón, en mi vida, ya que el Señor ha puesto un peso grande en mí para que pueda compartir con ustedes la palabra de Dios, en la cual es un gran compromiso. Señor, te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Y todos los días tus misericordias son nuevas, Padre, que nos ayudan a nosotros a levantarnos y a seguir este camino que tú has trazado para nosotros, Padre. Padre, en esta oportunidad te quiero pedir que me ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu, que me dirijas y me guíes, Padre, a donde tú me quieras llevar, Padre. Que la palabra de hoy, Señor, sea un bálsamo para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor, y que sigamos descansando en tus santas, gloriosas y benditas promesas, Señor, que son soberanas y que fueron determinadas, Señor, en la eternidad. Mucho antes de nuestro nacimiento, de este mundo fuese creado, Padre, ya tú tenías un plan perfecto, Señor, que se va a cumplir a cabalidad, porque tú lo has dicho. Te damos gracias, Padre, y me encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido que tengan sus Biblias abiertas en Romanos 9, que estaremos allí
dando un paseo para ver todas las cosas que nuestro Dios tiene para nosotros. Amén. Hoy es un día especial, mis hermanos, muy especial. Y digo esto porque vamos a abrir la palabra de Dios y nos vamos a nutrir. Sabemos que la palabra de Dios es Dios y Dios es su palabra. Amén. Y Él nos habla a través de ella. Gloria a Jesús para siempre. Sus palabras son vivas y eficaces. Son nuevas cada mañana. Es impresionante lo que la palabra de Dios hace en el hombre. La palabra dice que solamente la palabra de Dios puede cambiar, transformar el corazón del ser humano. Por eso estamos nosotros gozosos y contentos que la palabra de Dios tiene ese efecto. Para traerle un poquito a contexto, le voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en la predicación pasada en Romanos capítulo 8, ¿no? Allí terminamos con una declaración profunda y esperanzadora de parte de Dios a través del apóstol Pablo, que decía de que nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús y que nuestra salvación estaba asegurada por la eternidad misma. También vimos que esa misma santidad por la persona del Espíritu Santo obra en nuestra santificación cada día para llevarnos a esa gloria eterna que no quiere. Y que todas las cosas que al creyente le pasan, sean buenas o sean malas, obran para bien según el propósito de Dios para con nosotros. Y que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo pueden disfrutar de estas promesas. En resumidas cuentas, eso fue lo que vimos en Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo da esas profundas y grandes promesas al creyente, gloria al Señor. Pero el capítulo 8, 9, 10 y 11, ya el apóstol Pablo salta a otro punto donde él va a argumentar de que el simple hecho de que nosotros hayamos sido regenerados, siendo santificados, salvados por nuestro Dios, se debe a la única y santísima decisión incondicional, soberana de Dios, que no se basa en ningún mérito nuestro, como lo vimos, que no se basa en nada que nosotros hayamos hecho, que no se basa en nada a que el Señor haga previsto en su omnisciencia que nosotros íbamos a hacer, inclusive aceptar a Jesús. No tiene nada que ver con eso, porque el Señor nos eligió muchos antes de la fundación de este mundo. O sea que eso está únicamente en la voluntad soberana de Dios. Sabemos que los números, los capítulos, los versículos, los subtemas y todas aquellas cosas que hoy vemos en la Biblia para una mayor comprensión, para una mayor facilidad de encontrar los textos y las cosas que el hombre ha hecho para que nosotros pudiéramos familiarizarnos mejor con la palabra de Dios, se ha incluido. Pero entendemos que la palabra de Dios son cartas, son epístolas que se han escrito directamente para iglesias y personas, ¿no? Pero esto está así para una mayor comprensión. Por eso vemos que se dividen en varios capítulos, por eso nosotros no podemos cortar algunos mensajes o historias porque van de corrido. Entonces, siempre hay que seguir el hilo para que podamos comprender mejor. Por eso los predicadores que son fieles a la palabra de Dios hablan de contextos. ¿Por qué de contexto? Para que usted siga el hilo y no se pierda. Por eso cada vez que nosotros predicamos una carta o predicamos algún pasaje, tenemos que recapitular el contexto para que se siga el hilo y se entienda mejor lo que el autor quiere decir. Amén. Entonces, los pasajes que vamos a considerar hoy, como vimos de Romanos 9, del 1 al 16, es uno de los más polémicos y que a través de la historia ha levantado muchas críticas y opiniones diversas, porque es acerca de la elección incondicional de Dios para salvación del creyente. Este capítulo, Pablo va a demostrar que la soberana elección de Dios y sus promesas siempre se cumplen. Repito, la soberana elección de Dios y el cumplimiento de sus promesas siempre se cumplen.
Gloria a Jesús. Debo aclarar que hay creyentes que saben que hay una elección, porque obviamente la Biblia lo enseña. Hay una elección de parte de Dios, pero hay que aclarar que hay diferentes puntos de vista sobre este punto, de que en qué base el Señor se basa para elegir a unos sí y a otros no. Y es lo que Pablo va a demostrar en los siguientes capítulos. En sentido general, hay creyentes que han respondido en mayormente 2 puntos, que es lo que más resaltan, que se puede ver en diferentes corrientes en este punto, ¿no? La primera, muchos sostienen que Dios ha elegido porque Él sabe de antemano quiénes iban a aceptar el evangelio, porque Él sabe en su omnisciencia quiénes iban a reconocerlo, quiénes iban a aceptar a Jesucristo. Eso es lo que ellos creen. Hay una parte, ¿no? Entonces, que su fe está condicionada a lo que ellos han elegido según la omnisciencia de Dios. O sea, que Dios sabía en su omnisciencia que ellos iban a aceptar al Señor, y por eso el Señor lo eligió. Pero si esto fuera cierto, el hombre tuviera una participación en la salvación. Y la Biblia contundentemente niega esto. Dice que la salvación del creyente es por pura gracia. Somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra gracia, su significado etimológicamente hablando, es un regalo sin condición. O sea, que Dios le da a usted algo sin merecerlo. Eso es un regalo inmerecido, hablando en ese sentido. Entonces, la otra postura es, que en la cual la mayoría creemos, es que Dios únicamente se basa en la elección del creyente en su santa soberanía, incondicional. En otras palabras, es una elección sin condiciones, ya que no hay ninguna condición favorable en nosotros que haya movido al Señor para elegirnos. Y eso es lo que creemos nosotros. Dios ha elegido al creyente a pesar de. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, el argumento de Pablo en esta carta, este no es el tema primordial de la elección, sino en la fidelidad de Dios en sus promesas. Eso es lo que Pablo va a demostrar. Gloria a Jesús para siempre. Él se va a tomar 3 capítulos de esta carta para demostrar que las promesas de Dios son fieles y se cumplen. Entonces, los pasajes que estaremos citando, los ejemplos que estaremos citando, simplemente para demostrar que Dios sí cumple sus promesas. Volvamos al capítulo 6 para que usted vea donde Pablo toma su texto base para argumentar todas aquellas cosas que estaremos viendo. Romanos 9, versículo 6. En la parte A, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Desde aquí Pablo va a empezar a dar sus argumentos. En la Nueva Traducción Viviente, esto se puede, hay una paráfrasis que dice así: ¿acaso no cumplió Dios su promesa a Israel? Para que usted entienda más o menos por dónde Pablo quiere empezar sus argumentos sobre esto. Pablo se está refiriendo a la promesa de salvación que Dios le ha hecho a Israel y que él no ha fallado. Y ahora él va a explicar por qué Dios no ha fallado y ha cumplido. Dice Israel, que es el pueblo del pacto a quien Dios había prometido salvación por medio del Mesías. Un Mesías que precisamente viene de la descendencia de Israel. Entonces, ¿cómo explicar entonces que ese Mesías haya venido y muchos no hayan creído y muchos de ellos están fuera de la gracia de Cristo? ¿Cómo se explica esto? ¿Será que Dios no pudo cumplir la promesa que le hizo a Israel? ¿Podemos nosotros estar seguros de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido en Romanos 8:28? Viendo que lo que le prometió a Israel no se cumplió. Eso es lo que muchos pueden argumentar.
Gloria a Jesús para siempre. Dice que, vamos a recapitular Romanos 8:28 para que veamos la promesa que Él no hace a nosotros en síntesis, ¿no? Dios promete a los que le aman que todas las cosas van a operar para bien y que lo que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Pablo concluye este capítulo diciendo que los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Y que nada en este mundo, nada ni nadie nos pueda separar de ese amor. La promesa para nosotros ahora en el nuevo pacto. Nosotros podemos ahora, los cristianos de este nuevo pacto, confiar en esto que el Señor nos ha prometido. Es lo que abunda. Ya pues seguirá abundando sobre esto, ¿no? De que la gente no cree en lo que Dios ha prometido. Leen las promesas del Señor y la toman simples. No dan esa firmeza que tiene que tener las promesas de Dios. ¿Seguiremos nosotros argumentando y alegando como hicieron estos judíos? ¿Seguiremos cuestionando a Dios sobre su elección de lo que Él hace y deja de hacer en su soberanía? ¿O vamos a disfrutar, a gozarnos de haber sido elegidos? Quiero que usted medite en estas cosas. Pablo a lo largo de estos 3 capítulos va a responder con un rotundo sí, Dios cumple lo que promete. Pero, la parte B del 6. Deja el 6 en pantalla, hermano. Dice, pero debemos entender que no todos los israelitas descendientes físicos de Abraham forman parte del verdadero Israel, al que fueron hechas las promesas. Quiero que siga el hilo para que usted vaya entendiendo por dónde queda Pablo. Este es el punto donde Pablo va a empezar a explicar sus argumentos. Vamos a leerlo entero, el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que lo que le dijo a Isaac será llamada tu descendencia. De Isaac es que va a salir la descendencia, donde serán los verdaderamente hijos de Dios, descendientes de Isaac. Entonces, ¿por qué Isaac y no Ismael? Que eran hijos de Abraham, los dos. Si también Ismael era hijo, e incluso era el primogénito de Abraham, que tenía que tener supuestamente estos derechos, ¿no? Entonces, Pablo, para argumentar, va a citar este ejemplo primeramente, uno de ellos. Tenemos 2 ejemplos, este es el primero. Dice que todos los descendientes están compuestos por Jacob, el nieto de Abraham, a quien Dios le puso sobre el nombre Israel. Desde el principio de la redención, Dios quiso hacer diferencia desde el principio. Porque antes de que Él le diera la promesa a Abraham, Él dijo unas cuantas cosas que tenemos que meditar. En el versículo 6 dice que, para que usted lo entienda de otra manera, vamos a hacerlo así. Existe un Israel natural y un Israel espiritual. ¿Ven? Israel natural son todos los que descienden de manera natural de Abraham. Y el Israel espiritual son todos los que descienden de Dios, procedentes de Dios, que lo vamos a explicar ahora. Y quiero que no olviden que los relatos que yo voy a mencionar solamente son argumentos para demostrar que las promesas de Dios se cumplen. No la elección. La fidelidad de sus promesas se cumplen. Pero también usted puede entender cómo Dios hace la elección de las personas, cómo Dios elige a las personas. Gloria a Jesús para siempre. O sea que Dios está llevando lo que Él se propuso hacer antes de la fundación del mundo. Por eso vemos que Pablo cita el caso de Ismael e Isaac y luego cita a Jacob y Esaú como sus argumentos para que ellos vean y nosotros también veamos
cómo Dios elige, o cómo el Señor eligió a aquellos que han de ser salvos. Según la palabra de Dios, en Génesis 21 vemos esa historia donde empieza a narrarse, donde Ismael, siendo mayor que Isaac, empieza a burlarse de él, y esto crea un conflicto en la familia, donde Sara le dice a Abraham que echa a la sierva y que echa al hijo fuera. Abraham, obviamente entristecido, consulta a Dios, y el Señor le dice que no se angustie. En el versículo 12 de Génesis 21 le dice: no te angusties por el muchacho ni por su esclava. Haz caso a lo que Sara te está diciendo, pues tu descendencia no viene de Ismael, sino de Isaac. Estas palabras que está Pablo citando son las que citamos en el capítulo 9. Y luego Dios le dice: y también el hijo de tu sierva, que es Ismael, haré una nación porque desciende de ti. Esto me causó un shock. ¿Por qué? Porque a pesar del pecado de Abraham y de Sara, Dios aún se mantiene fiel a su promesa y va a bendecir, y bendijo a Agar y a Ismael. Y lo cuidó y lo protegió. Saben ustedes la historia, ¿no? De Agar y de Ismael, cuando estaban en el desierto, casi moribundo de sed, el Señor va a su encuentro y le da allí tierra y de todo, ¿no? Pero qué misericordioso es nuestro Dios. Pero la promesa del pacto que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12 era sobre el primogénito, pero no de la voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios, que se iba a cumplir en Isaac, no en Ismael. O sea que los hijos de Abraham tienen dos descendencias, uno que son de la carne y otro que son de Dios. Pero la promesa iba a recaer sobre aquellos que iban a nacer de parte de Dios sobrenaturalmente. Dios se le apareció en el Génesis. Gloria a Jesús, gracias hermano. Dios en Génesis capítulo 18, verso 12 le dice que dentro de un año, yendo un poquito para atrás, se le iba a aparecer a Sara y que iba a estar embarazada. Es una promesa divina. Recuerden la situación de Sara, ¿no? Que cuando el ángel le dijo esto, ella empezó a reírse y dudó sobre eso. Y el Señor la cuestionó que por qué se reía, ¿no? Y yo no me he reído. Sí, tú te has reído. Y empezó a tener caridad con el Señor. Bueno, el punto es que ella no creyó en cierta parte de la promesa de Dios por su condición. ¿Cuántos no somos así? El Señor promete algo a nosotros en nuestras vidas y no creemos, dudamos de Dios, como si para Dios hubiese algo imposible, y para Dios no hay nada imposible. Entonces, tanto Isaac como Ismael representan dos descendencias distintas. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo es que hay una descendencia de carne y una descendencia espiritual, y es la promesa que le acaba de hacer el Señor a Sara. Entonces, estos dos muchachos, que el Señor, que Abraham estaba allí conviviendo con ellos, ya empezó a definirse las dos descendencias, pero Abraham todavía no lo tenía claro. Y el Señor le dijo: mira, tu promesa va a descender de Isaac, donde yo te prometí, pero Ismael no es de la promesa que te prometí, porque nació de ti, de tu voluntad y de Sara. Recordemos que Abraham, cuando el Señor le dio la promesa, tenía 75 años y Sara tenía 65. Pero pasaban los años y la promesa no llegó. Y ellos quisieron, tomaron la promesa en sus manos. Sara le sugirió a Abraham que tomara a su sierva y ahí vino Ismael. Por eso se llama procedente de la carne, porque fue por la voluntad de Abraham que vino Ismael. Amén. Por eso se dice descendencia según la carne. Pero el nacimiento de Isaac es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Y añádale que Sara era estéril y no podía tener hijos. O sea que, humanamente hablando, imposible. Por eso la promesa. ¿Amén?
Entonces, cuando quedó Sara embarazada de Isaac, fue un nacimiento sobrenatural, porque Dios la capacitó para que tuviera el hijo, le dio las fuerzas, abrió su matriz y todas las cosas que usted sabe que debe de proceder para tener un hijo. O sea que Isaac nació sobrenaturalmente. Y meditaba en esto y veía todos los hombres de Dios que nacieron sobrenaturalmente. José, Juan el Bautista, Sansón, fueron hombres usados por el Señor, porque nacieron sobrenaturalmente y Dios lo usó de una manera poderosa. O sea que Isaac sí era el hijo prometido de Dios, porque iba a nacer de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso es que, mis hermanos, los hijos de Dios no nacemos de la voluntad humana. Los hijos de Dios nacemos de la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Recuerden ustedes los encuentros constantes que tenía el Señor con los fariseos, con aquellos líderes religiosos, ¿no? Porque ellos se creían superiores a los demás. Ellos se creían que eran el pueblo favorito de Dios, se creían el pueblo intocable de Dios, sin importar cómo vivieran. Y el Señor le dijo, en Juan 8, 33, 34, le dice, Juan 8, 33, 34, Jesucristo le dijo, ellos le respondieron primero al Señor, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahí el Señor está aludiendo lo de Ismael y lo de Isaac, diciendo que los que realmente son hijos son los que son nacidos de la voluntad de Dios. Ese es Pablo tratando de probar y argumentar que tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham, pero los hijos de Dios son los que son nacidos de la promesa de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Así, mis hermanos, que toda la descendencia de Abraham son hijos de Abraham, pero la descendencia de Ismael, así como Ismael, no de la descendencia de Ismael, como nació Ismael, somos hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora enseguida. Los hijos de Dios son nacidos de la voluntad de Dios porque Dios lo ha elegido. Vive el Señor para siempre. El nacimiento de Isaac es una muestra de la manera como Dios engendra a sus hijos. Son traídos de la muerte a la vida por el poder regenerador de su Santo Espíritu. Simplemente Dios en la eternidad decidió quiénes iban a ser sus hijos. Y usted y yo que estamos aquí y los que nos escuchan por las redes sociales, fuimos atraídos por Dios, no por voluntad humana. El libro de los Gálatas, Pablo le dice a ellos, una iglesia compuesta por gentiles y judíos, le dice en Gálatas 4, versículo 28, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Ven la conexión? Vosotros, como Isaac, son hijos de la promesa. Todos los hijos de Dios fueron engendrados sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. Porque Dios los escogió para que fueran suyos por medio de la fe, no por voluntad humana, sino por voluntad del Padre. No fue que alguien vino y nos predicó bonito, un predicador elocuente, una palabra que nos dieron. No. Fue cuando se nos predicó la palabra de Dios, esa palabra de Dios hizo efecto en nuestro espíritu y Dios nos dio vida. Y fuimos renacidos en el Espíritu de Dios. Para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Gloria a Jesús. Algunos creen también que Pablo aquí está hablando, que no está hablando de
una elección individual de individuos que Dios ha hecho. Y estos ejemplos lo muestran clarísimo, de que Dios elige de manera individual a las personas. Otros creen que Dios elige ciudades, naciones, para llevar a cabo su plan de evangelismo y llevar el evangelio a otros. No sé cómo conectan el resto de la Biblia con esta idea, que no encaja con el resto de la palabra de Dios. Pero bueno, entonces recordemos el inicio cuando Pablo está hablando de que él daría su vida, si fuese posible, hasta su salvación mismo diera por ver a sus hermanos en Cristo. Porque él veía a todos sus hermanos perdidos sin Jesús. Y esa es su angustia. Él los veía separados y condenados prácticamente por Dios. Porque él sabe que todo aquel que está fuera de Cristo está perdido. En el versículo 23, 24 del 9, dice que, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, y esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y él está hablando de los vasos de misericordia, los vasos de honra. Dios es un llamado. No es arbitrariamente que él elige a las personas, sí, ven tú, no. Él en la eternidad hizo su trabajo. Y eso hay que estudiarlo, mis hermanos, porque es profundo esto. Yo particularmente tengo mi idea de lo que el Señor me ha enseñado, pero cada quien tiene que estudiar y ver, porque la Biblia no te lo pone en un texto claro. Hay que estudiarlo para recopilar toda la información y ver cómo Dios hizo la selección. Yo intentaré lo que más pueda, intentaré explicar lo que Pablo está diciendo aquí. En Romanos, en el versículo 8 del 9 dice, y estos no son los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son los hijos de Dios. Lo de la promesa, y Pablo estará constantemente hablando de promesas, de propósito, pero hasta el final él no te dice cuál es el propósito de Dios. Y es sorprendente, mis hermanos, que Dios nos haya elegido en la eternidad. Y ese es el argumento que Jesucristo, nuestro Señor, da en el discurso del buen pastor. Esto yo creo que lo van a entender un poquito mejor. Dice que yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Dice cada palabra. Y conozco mis ovejas. Conozco. ¿Cuándo lo conoció? ¿Ahora o en la eternidad? En la eternidad. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas desde la eternidad. Y las mías me conocen. ¿Cuándo? ¿Ahora o en la eternidad? En la eternidad. De igual manera que el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y yo doy mi vida por las ovejas, dice Jesucristo, no por las cabras. Yo creo que aquí hay una selección. Aquí no está hablando de todo el mundo. Él está hablando de un grupo. De un grupo. Y yo doy mi vida por esas ovejas. Y yo tengo otras ovejas, que somos nosotros los gentiles, que no son de este redil. Y las tengo, dice. No las tendré, las tengo. Donde en presente o en el pasado, ya las tengo, ya él las tiene. Por eso él dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario que traerla a mí. ¿Y cómo la va a traer? Porque oirán mi voz. Aleluya. Y la oirán, porque son mías y ellas vendrán. Yo meditaba algún ejemplo así que para poder ilustrar esto de manera así contemporánea. Cuando usted va a recoger a su hijo al colegio, hay muchos niños y el suyo está allá lejos. Y usted le dice,
fulano, ven. O, Ashley, Naila, Gian. ¿Vienen todos los niños o viene el suyo? Viene el suyo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque mira lo que dice Jesús más adelante. Los judíos comienzan a decirle, pero dinos si finalmente tú eres el Cristo. Es que ya yo lo he dicho, pero ustedes no quieren creer. Yo estoy hasta aquí de decirle, pero ustedes no me quieren creer. Es lo que pasó cuando estaban contendiendo con el que lavarse las manos y tal, que el Señor le dijo, lo que contamina no es lavarse las manos, es lo que sale de dentro. Y ya cansado lo dije, déjenlo, porque no son de los míos, déjenlo. Y él le dice en Juan 24:10, ¿usted sabe por qué ustedes no creen? ¿Usted sabe por qué no escuchan? Porque no son mis ovejas. Mis ovejas me escuchan y vienen. ¿Cómo llamó el Señor a los apóstoles? Ven, ven. Dos palabras, ven. Automáticamente escuchaban y ellos venían. Porque son ovejas. Yo formulé 2 preguntas para ver si usted entendió esto. No me lo tiene que decir. Al número 1. Nosotros creímos en Jesús cuando escuchamos el Evangelio y creímos y vinimos. O la número 2. O nosotros creímos cuando escuchamos el Evangelio porque éramos ovejas. Repito, la primera. Creímos en Jesús cuando escuchamos el Evangelio y voluntariamente vinimos cuando escuchamos. O venimos nosotros a Jesús cuando escuchamos el Evangelio y fuimos porque éramos ovejas. La segunda es, usted hijo y su padre lo llame, usted va porque usted es hijo. Amén. Voy a repetir otra vez el 26 de Romanos 10. Ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco, dice el Señor. Yo la conozco. Recuerde que el Señor es eterno. Y ellas me siguen, y ellas me siguen. Y yo les doy vida. Y aquí añade lo de Romanos 8. Y jamás perecerán. Y nadie la va a arrebatar de mis manos porque son mías, porque el Padre me las dio. Y lo que el Padre me dio, nadie me la puede arrebatar. Gloria al Señor. Si usted y yo estamos aquí hoy, es porque somos ovejas, porque escuchamos y vinimos. Hemos respondido al llamado. Si usted lee cada texto que el Señor habla de esto, Él dice a los que son llamados, no elegidos arbitrariamente. Él llamó y nosotros vinimos, pero ese llamamiento, esa aceptación que usted y yo hicimos, no fue porque nos salió, porque si no, la Biblia se contradice, porque en Romanos 1 dice que nadie busca a Dios. ¿Y cómo nosotros vinimos? Porque Él nos dotó de esa habilidad. ¿Cómo? Dándonos un nuevo corazón, dándonos un nuevo espíritu, porque Él es el que da tanto el querer como el hacer. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. Solamente que decir gracias, Señor, porque tenemos que partir de la base de que usted y yo éramos polvos, polvo preparado para ira. Esa es la base. Muchos parten de que son buenas personas, de que hacen cosas, y yo no. Si partes de ahí, estás mal. Tú tienes que partir del suelo, donde tú estás delante de un Dios santo, un Dios fiel, un Dios justo y que hace justicia. Y Él en su misericordia fue que nos eligió. Ninguno de nosotros habría dado un voto a Dios porque éramos pecadores y no queríamos saber nada de Dios, ni de su palabra, ni de su ley. No queríamos saber nada, pero Él nos dio vida. Y ahora sí podemos nosotros hacer la voluntad de Él.
Gloria a Jesús. Alguien aquí podría alegar que Dios es injusto porque no eligió a Ismael, porque él es primogénito, o también porque Agar, Sara, pecaron todos ellos, ¿no? Y que está bien entonces lo que Dios hizo, que no eligió a Ismael sino a Isaac. Pueden haber muchas alegaciones, pero Pablo también estaba preparado para esto y trae a Jacob y a Esaú, que aún no habían nacido, que aún no habían hecho nada bueno ni malo. Y entonces, ¿y ahora cómo tú me explicas eso? Cuando él dice, ese es el segundo ejemplo que Pablo va a traer para argumentar esto, y es más contundente todavía y deja más claro que Dios no hace acepción de personas, que Dios no le elige a la persona arbitrariamente, no, es que ya Él tiene un plan ya preparado, un plan hecho en la eternidad, un plan eterno que está diseñado mucho antes de la fundación del mundo. Y eso hay que entenderlo, si no lo entendemos vamos a estar perdidos. El plan no empezó en Génesis, no. El plan no empezó en Génesis. El tiempo sí empezó en Génesis. Y en el principio, ahí empezó el tiempo. Él le dijo a Rebeca, concebirás mellizos. El mayor servirá al menor. Antes de, le dijo. Él hace como un paréntesis y le dice, porque aún los mellizos no habían hecho ni lo bueno ni lo malo para cumplir el propósito de Dios, conforme a la elección para que permaneciese su propósito. Le dijo, el mayor servirá al menor, porque Esaú nació primero como tal, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. También aquí se puede ver un poquito más claro por qué el Señor hizo tal cosa. No solo en este caso, ambos eran hijos del mismo padre, de la misma madre, eran mellizos, Esaú nació primero, pero el Señor decidió en su santa voluntad elegir a Jacob. Pero antes se lo dijo a Rebeca, antes se lo advirtió. Amén. Tenemos que leer la palabra de Dios con detenimiento, con cuidado, para no caer en herejía, para no caer en una teología errada, porque todas esas cosas que vemos hoy día son personas que se llevan de las emociones, empiezan a estudiar la palabra de una manera irrespetuosa de Dios. Yo estoy dando la materia de teología bíblica y el profesor abrió con un texto impresionante. Todo aquel que estudia la teología, que es el estudio de Dios, tiene que tener en su cabeza que usted va a estudiar a un Dios santo, un Dios trascendental que no es de aquí. Si usted se va a estudiar a Dios, usted tiene que coger su postura, su posición, ponerse en el lugar suyo, no en el lugar de Dios. Él dejó la suficiente información para que usted y yo le conociéramos a Él. Y lo que no está ahí, déjelo así. Déjelo así porque se va a perder. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque la Biblia es un hilo conductor. ¿Qué es lo que es un hilo conductor? Es un hilo que usted traza aquí y lo lleva a un punto. Y si viene otra persona, se va a guiar de ese hilito y lo va a llevar al destino. Pues si usted empieza ese hilito y se desvía, no va a llegar al destino. Y la palabra de Dios es así. Es un hilo conductor. Todo está perfectamente coordinado para que lo lleve al mismo fin. La gloria de Dios a través de su Hijo. No hay más. El propósito de Dios, que luego Pablo lo va a decir en Efesios, es la gloria de Dios. No hay más. Es impresionante lo que Dios hace por su gloria. El Señor le dijo a Rebeca, antes de que los mellizos nacieren, el mayor va a servir al menor. ¿Para qué? Para que sea evidente que Dios hizo
una diferencia de uno y de otro en su santa voluntad soberana. Y es interesante que Pablo mencione esto antes de que ninguno había hecho nada bueno ni malo antes de, para que se vea la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Para que también tengamos claro que aunque Dios es omnisciente, Él sabía lo que iban a hacer ambos, pero lo eligió antes de, para que no hubiera error y no hubiera confusión. Yo creo que este texto es claro de la lección de Dios, que Dios no elige a la persona por lo que hacen o lo que dejen de hacer. Él lo hace sencillamente para cumplir sus propósitos. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, Pablo describe el propósito de Dios. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Todavía Pablo no ha abierto todavía cuál es el propósito de Dios. Nosotros no podemos captar la magnitud de la soberanía de Dios. Es imposible que la podamos nosotros captar en nuestra mente finita. No podemos. Es como que usted intente estudiar el océano. No puede usted. No podemos nosotros caerle atrás a la sabiduría de Dios. Nuestra mente es finita ante la infinita soberanía de Dios. No podemos contener tanta sabiduría. No es cuando usted descubre algo, yo, wow, pero ¿cómo Dios pudo haber hecho esto? Y así se va a pasar la vida entera, descubriendo cosas nuevas de Dios. Él es así. Él da una promesa, una decisión soberana, es sí y amén, porque Él es el que la va a cumplir. Las cosas de Dios son eternas. Todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho en la eternidad, no en el presente, en la eternidad. Y se están cumpliendo en nuestro presente. Lo que Él decidió en su eternidad, nosotros estamos cumpliendo en nuestro presente. Por eso es que son invariables, no pueden cambiar con el tiempo, ni por lo que usted deje de hacer. Si usted lo pone en su mente finita, se va a confundir. Tiene que pensar como piensa Dios, que es eterno. Y ya lo hizo en su eternidad. Pero Él quiere que le creamos. Él sabe todas las cosas, pues Él quiere que le creamos. Mucho antes de que el mundo fuese formado, ya Él tenía un plan. Jesucristo no es plan B. Cristo no es plan B. Cuando Adán y Eva pecaron, Cristo no es plan B. Él es un plan eterno. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que la Biblia enseña. Cristo es un plan eterno. Por eso Él hablaba con tanta sabiduría. Por eso cuando fueron a apresarle no pudieron. Es que habla, es como habla, como que no hay por dónde agarrarlo. No hacía falta que nadie le dijera nada, porque ella lo sabía. ¿Cómo no lo va a saber si es eterno? Si él fue el que creó todo. Gloria a Jesús para siempre. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Cómo yo entiendo eso entonces ahora? A ver. Si no quiere que nadie se pierda, pero elige 2 o 3. Eso se llama la soberanía de Dios, la magnitud de la soberanía de Dios. Entonces, en algunas partes, ¿qué Él hace? No abre un poquito la rendilla para que nosotros podamos ver. La Biblia dice que pocos serán los llamados, muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo te empecé a entender un poquito el propósito y el plan de Dios. Los planes de Dios son verticales, van hacia arriba. No podemos caer atrás. Sí, podemos saber los horizontales de Dios, que son más comprendibles, ¿no? Nuestra misión es entender los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Pero su soberanía, eso no le caiga atrás eso, porque va a fracasar, se va a frustrar, como hacen los filósofos. ¿Qué es lo que le pasa a los filósofos? Es eso,
empiecen a cuestionar y a investigar y no encuentren salida porque sacan a Dios de la ecuación. Y sin Dios en la ecuación, sin el creador en la ecuación, es imposible que tú llegues al fin. Pablo dice que el propósito de Dios es eterno y en la eternidad. Efesios 1, versos 11 y 12. Hermano, en él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el deseo de su voluntad, a fin de que seamos, aquí está el propósito, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ese es el propósito, para alabanza de su gloria. Es el propósito de Dios. Alguien dijo que el bien nuestro, la felicidad nuestra, como usted la quiere llamar, la plenitud nuestra, es que Dios se exalte a sí mismo. Esa es la plenitud del ser humano, que Dios se exalte a sí mismo. Y muchos lo ven como un acto de egoísmo de parte de Dios, porque siempre quiere Él y Él y Él y Él. Y no entienden que Dios es el único ser que exaltándose a sí mismo muestra su amor y su misericordia. Dios es el único ser que exaltándose a sí mismo muestra su gloria y su misericordia para su criatura. O sea que el mayor acto de amor que Dios puede tener para con nosotros es su autoexaltación. Exaltándose Él, muestra su amor hacia nosotros. Pablo concluye esta carta diciendo, oh, las profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios. Es que son profundas. No se pueden entender, sino solamente lo que Él ha mostrado. Gloria a Jesús para siempre. Aquí está el desenlace de Esaú. ¿Por qué Dios no eligió a Esaú? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? En este caso sí se puede ver el por qué. Y si usted entiende esto, va a entender el resto de todos los designios de Dios. En un sentido. Porque Pablo abrió el caso de Ismael, pero no lo dejó concluido. Pero el de Jacob y Esaú sí. Otro ejemplo claro. ¿Ustedes se acuerdan de Nínive? Dios tuvo misericordia de Nínive, ¿sí o no? Mandó a Jonás. Nínive a la primera se arrepintió. Reconoció su pecado. Se humilló. Silicio, ayuno. Bien todo, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Unos siglos después. Nínive fue arrasada. Entonces, ¿Dios es malo, es injusto o no? Dios es misericordioso. Le dio la oportunidad, pero ellos no la quisieron. Eso es una de las voluntades soberanas de Dios. Él le dio la oportunidad a Nínive y no la aceptó. Y mire que dice Malaquías, primero en capítulo 1 de Malaquías. Tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Las razones de estas palabras, según su contexto, es que el Señor está argumentando con su pueblo, está discutiendo con ellos. Dice, yo os he amado. Y dicen ellos, ¿cómo que tú no has amado? ¿Cuántos dicen así? ¿Cómo que el Señor me ama? Mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy atravesando. ¿Cómo que Dios me ha amado? Porque ven el presente, no ven el futuro, no ven la eternidad de Dios. Con el simple hecho de que tú te estés ya aquí, ya Él te amó, porque tú tienes que entender lo que Él te dio es eterno. Y lo que tú atravieses aquí, eso no tiene nada que ver. Lo que dicen eso no han entendido Romanos 8:28. Todas las cosas te ayudan a bien. Lo que te pase a ti ahora, eso no puede a ti desenfocarte en tu eternidad con el Señor. Es que se amarran a este mundo, a los deseos de este mundo, y creen que Dios, cuando lo venga a buscar, van a agarrar a sus pedacitos de tierra y se van a ir junto con ellos.
Dios va a dar fuego a este mundo y azufre. ¿Acaso no eres Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. Sí. ¿Eran mellizos de la misma madre, del mismo padre? Sí. ¿Eran hermanos? Mas, sin embargo, yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dice, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Y en el verso 4 de Malaquías 1 dice, aunque Edom dice, ahí está la rebeldía, hemos sido destruidos, con arrogancia, hemos sido destruidos, pero volveremos a edificar, volveremos a hacer nuestros muros. Y el Señor de los ejércitos le dice, ellos se edificarán, pero yo los voy a destruir. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. ¿Usted ve por qué el Señor no eligió a Saúl? Porque era un impío. Pero eso hay que entenderlo en la eternidad, no en el presente. ¿Me entendió el punto? Eso hay que entenderlo en la eternidad, no en el presente, porque eso pasó después. Eso pasó décadas después, cuando el pueblo se expandió, hicieron una descendencia y todas las cosas. El pueblo era impío. Además, usted lo puede ver cuando Esaú recibió a Jacob, con qué arrogancia él se presentó contra Jacob. Jacob humildemente, con su siervo, con su vaquita y su cosa, mira todo lo que el Señor me ha dado. Y él, no, yo tengo de todo. Todavía estaba resentido Esaú por lo que pasó allí, ¿no? Pero el Señor así lo bendijo y tuvo un montón de tierra y de cosas, ¿no? Pero Dios sabía su corazón. Dios sabía que él le dio la oportunidad para que venga ante él, para que le amase, pero él no eligió seguir a Dios. Él siguió obstinado en su corazón. Por eso el ejemplo de los vasos de honra y deshonra. Dios siempre hace el llamado. Dios siempre hace el llamado. Vive el Señor para siempre. Pero no podemos olvidar que Jacob también era un impío. Era un usurpador, un engañador. Era un impío, pero Dios lo amó. Dios lo amó. Dios decidió amarlo. Porque, mis hermanos, nadie merece ser amado por Dios. Si él hubiese decidido no amar a nadie y mandar a todo el mundo al infierno, fuera justo, porque todos merecíamos muerte, dice la palabra de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y merecen infierno eterno. Ese es el juicio. Y él decidió amar a algunos, pero no arbitrariamente, sino le dio la oportunidad de que ellos le amasen. No por voluntad propia, sino con lo que yo te doy mi espíritu para que me ames. Y aún así me rechazan. Bueno, pues está bien. Dios es así. Dios es así. O sea que los impíos son completamente responsables de su condenación. No son inocentes. ¿Cómo podemos ver esto? En Apocalipsis, cuando el Señor viene en su gloria, ¿qué hace la mayoría de la gente? Crujen los dientes maldiciendo al Señor. Viéndolo en su gloria, crujen los dientes, maldiciendo al Señor y peleando contra el Señor. Usted puede ver claramente que el impío es impío porque ha decidido obstinarse delante de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Las misericordias de Dios son eternas. Su bondad permanece para siempre. El Espíritu Santo en nosotros abrió nuestros ojos, nuestros oídos, para que escuchásemos el Evangelio, para que viéramos nuestro pecado y la hermosura de Cristo. Dios ha hecho esa obra en nosotros. Entonces, ¿es acaso Dios injusto? Como menciona el versículo 19. ¿Acaso esto implica que no somos libres de decidir por nosotros mismos si seguir a Dios o no seguir a Dios?
¿Por qué nos reprocha a Dios si nosotros no podemos elegir entonces? ¿Acaso alguien se puede resistir a la voluntad de Dios? Son muchas preguntas que la gente se hace sobre esto, ¿no? La cuestión es que, como dije al principio, si usted no toma su posición, su postura delante de un Dios santo, esa pregunta le van a invadir, le van a inundar, porque usted no está en el lugar correcto. Cuando usted es delante de un juez, usted se pone debajo y el juez arriba. No puede ser que al lado, aquí, no, usted ahí, como condenado, y ahí usted tiene derecho a hablar, si le dejan hablar ahí. Estas objeciones siempre han existido, pero Pablo tiene la respuesta clave para esto. Es lo que le acabo de decir. Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú que alterca contra Dios? O sea, ¿quién eres tú que discute con Dios? ¿Quién eres tú que cuestionas a Dios? ¿Quién eres tú que socava la soberanía de Dios? Que cuestiona mis decisiones. ¿Ya? Con eso ya la persona queda destruida, porque ¿quién eres tú para discutir con el soberano? Y no pregúntele a Job, cuando en su desesperación empezó a cuestionar a Dios y argumentar, y el Señor así, esperándolo. ¿Acabaste? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Con esa lo mató. Y si usted tiene una persona que va con estos argumentos, dígale eso. ¿Y quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para decir que está bien o está mal delante de Dios? ¿Quién eres tú? Amén. Me recuerda la escena de la mujer adúltera cuando el Señor le dijo, ¿quién te acusa? Es lo mismo. El Espíritu te va a confrontar, te va a decir, es que tú eres un pecador, es que tú no te mereces nada. ¿Cómo tú cuestionas a un Dios santo? En vez de doblegar sus rodillas, venir ante Él en sumisión, en agradecimiento porque lo ha elegido, porque lo ha seleccionado, porque lo ha limpiado, porque lo ha sanado, porque lo ha bendecido, empieza a cuestionar. En vez de aceptar humildemente, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas la revelada a nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos toda la ley, las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas que usted ve que son profundas, pide dirección a Dios que le ayude a entenderla y no se obsesione con eso. Porque lo más importante de nuestra salvación está revelado. Cristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, vivimos para Él. Las demás cosas ya con el tiempo te lo vas aprendiendo, pero enfóquese ahí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Quédese ahí. Usted se puede imaginar cuántas herejías, cuántas distorsiones del evangelio han surgido por esto. Personas que no aceptan con humildad que fueron elegidos por Dios, sin ellos hacer nada. Quieren ser más sabios que Dios. Deje que Dios sea Dios y usted siga lo que le ha dicho. En vez de esta doctrina producir gozo, alegría, amor, una exaltación exuberante a Dios, una alabanza extraordinaria al Señor, se ponen a cuestionar a Dios. Como dice Juan 17, yo no ruego por ellos, yo te ruego por lo que tú me diste. El Señor no rogaba por el mundo entero. El Señor rogaba por aquello que el Señor les dio. Jesús mismo tiene muchas revelaciones sobre de que somos un grupo que estamos en sus manos. La elección de Dios es soberana. Las promesas de Dios se cumplen, pero sobre aquellos que Él ha decidido. Siéntese privilegiado si usted está en el grupo y llore por aquellos que no, y ruégale al Señor que tenga misericordia si han de ser salvos. Esa es la actitud.
Por eso Pablo abre este versículo: tristeza hay en mi corazón, dolor hay en mi alma, por ver a mis hermanos perdidos sin Jesús. Esa es la actitud que tenemos que tener. El apóstol Pablo demuestra esa pasión. El Señor nos da esa rendilla y hace ver el corazón de Pablo, y a través también nos revela la revelación, ¿no? Podemos ver a Pablo sufriendo por sus hermanos y hace una declaración ahí un poco comprometedora, que él daría hasta su salvación por ellos. Esa es la actitud que tiene que tener un creyente cuando ve que sus familiares, sus seres queridos, sus amigos están perdidos, que no están en el redil. Porque si usted entendió de que solamente los que están en el pueblo de Dios son los llamados, los que están fuera, usted sabe que están perdidos. Usted debe de rogar al Padre para que tenga misericordia de esas personas y los llame. Yo creo que nosotros en esta vida no vamos a valorar la magnitud de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha traído de las tinieblas a la luz de su Hijo. Nosotros no alcanzamos a ver todo eso que el Señor ha hecho por nosotros. Y cuando vemos a personas metidas en religiones, metidas en cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios, que están totalmente alejados de lo que realmente Dios ha revelado en su palabra, debería de hacernos llorar como Pablo y orar por ello. Y esta elección incondicional de Dios soberana no quita nuestra responsabilidad. Como vimos, tenemos una responsabilidad. Debemos de aceptar al Señor y arrepentirnos y creer en Él. Y tampoco debemos de dejar de predicar el Evangelio, porque el Señor, así como ha elegido a aquellos que han de ser salvos, también ha elegido los medios de cómo vamos a ser salvos, y a través del Evangelio. Usted y yo no sabemos cuáles son ni quiénes son. Solo lo sabe Dios en su soberanía. Pero Él ha dejado ir y predicar este Evangelio. Aquí Él dijo a todo el mundo. Aquí no dijo solamente a mis ovejas. Él dijo a todo el mundo. ¿Para qué? Para que ellos vean que Dios es justo y que Él dio la oportunidad a todos, pero ellos no quisieron. Amén. Es a todo que hay que predicarle. Usted tiene que predicar a todo el mundo. Por eso Pablo en 2 Timoteo dijo 2:10, hermano. 2 Timoteo 2:10. Él dijo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús, gloria eterna. Pablo soportaba todas esas cosas porque él sabía que la soberanía de la salvación estaba sobre Dios, no sobre él. Y nosotros debemos predicar hasta que el Señor nos permita. Porque no sabemos quiénes son los elegidos. No sabemos quiénes son los que el Señor ha elegido en su sola potestad. Y como prediqué en la prédica pasada, esto no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Y no podemos sacar conclusiones de personas que empiezan fogoso, caen, se levantan, o uno que empieza lento. Eso solamente Dios que lo sabe. Recuerda la palabra del sembrador: usted siembra la semilla, el resto lo hace Dios. Amén. La elección incondicional está en manos de Dios. Y ahí tenemos que estar tranquilos porque está en manos de Él. Porque si estuviera en manos nuestra, como creen algunos, no, que nosotros somos los que decidimos. Si tú decides, bueno, depende de cómo tus emociones. Si todo te afecta a tu alrededor, entonces tu fe va a estar, sale y entra. Uno se pierde, la salvación se pierde, se recupera. Dios tenga misericordia de ellos. La puerta de la salvación está abierta, dice la palabra de Dios. De par en par para todo aquel que cree. Pero ya el resto lo hace Dios. Nosotros solamente predicamos el evangelio de salvación de Jesucristo, para que las personas, si escuchan, crean
Y a Dios da el don. La posición que nosotros tenemos que tener aquí es importante. Israel tuvo una posición privilegiada, pero rechazó al Mesías, rechazó a Dios, rechazó las promesas y todas aquellas cosas que Dios le quería dar. No digamos los mismos ejemplos de ellos, ni de aquellos que se obstinan en cosas que no aportan nada a su salvación. Pastor Luis ya empezó a hablar sobre Daniel, Apocalipsis, los últimos tiempos. Estamos en las últimas, mis hermanos. Como dice Pablo, tomemos nuestra salvación, procuremos mantenerla con temor y temblor, sabiendo que fuimos elegidos y que el diablo va a hacer todo lo posible para intentar desviarnos, para intentar sacarnos del camino, porque él sabe, porque él ve la conducta de nosotros, él ve lo que hacemos, él no es ciego. Así que, mis hermanos, confíe en Dios, créale a Dios. Y si usted está en este camino, como dice las Escrituras, por más torpe que sea, no se va a salir, porque Dios lo va a sostener. Porque usted depende de Dios. Dependemos de Dios en todo. Y gracias a Dios por eso. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Póngase de pie. Vamos a orar al Señor, que nos ayude siempre a seguir confiando en Él, a permanecer en Él, a creerle a sus promesas, que son sí y amén. Que sus promesas se van a cumplir, haga viento, haya marea, haya o no haya, se van a cumplir porque Él lo prometió. Y sabemos que es un Dios justo y que no actúa con injusticia. Padre, te doy las gracias, Señor, una vez más, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y ver, Dios mío, lo bueno que eres y lo misericordioso que eres, Señor. Te damos gracias por la elección que tú has hecho para con nosotros, rogándote, Padre, así como tú has provisto los medios, Señor, para nuestra salvación, que tú también nos ayudes a crecer en esas virtudes que nos van a ayudar a crecer como creyentes, como cristianos y como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser responsables, Señor, con todas aquellas cosas que tú has puesto en nosotros, las cosas que tú nos has designado para hacer, Señor, para que otros sean alcanzados para salvación. Danos ese anhelo, esa pasión que tenía Pablo, Señor, al ver a sus hermanos perdidos, que nosotros también sintamos ese mismo sentimiento, Padre, cuando veamos a nuestros amigos, familiares, seres queridos, Padre, sin ti. Porque entendemos que el que no te tiene a ti, Padre, su vida está vacía, no tiene propósito, no tiene nada, Padre, porque separado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a rogar por ellos, a predicarle tu palabra, Señor, cuando sea posible y en todo tiempo, Padre, para que ellos puedan entender que ellos también pueden ser partícipes, Padre, de esta familia, Dios. Ayúdale, Señor, a ver su pecado, a ver su maldad y a reconocerte como su Salvador, mi Dios. Y a nosotros a ser perseverante, constante, Señor, en todas aquellas cosas que tú nos has mandado, Padre. Te doy gracias y te bendigo por tu santa y bendita palabra, que cada día más nos santifica, Padre, y nos lleva a ese bien que tú has trazado para nosotros, estar contigo en la gloria eterna. Te doy gracias, Padre eterno, y te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.